Buenas noches, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Muy buenas ¿Qué tardes. tema hoy, Vamos a bajar un poco a tierra todo esto que estuvimos, incluso nosotros en el programa, no solo nacionalmente, en todos los medios, seguro ustedes del otro lado hacen zapping y lo que ven es el análisis permanente de la economía, de la macroeconomía. Nosotros queremos hablar y dedicar hoy el tiempo a saber cómo poder, lamentablemente, ajustarnos, porque ya cuando hablamos de ajuste me parece que hablamos de, a veces, prescindir cosas de cosas que no me parecen a veces un lujo, ¿no? Pero estamos en un momento donde evidentemente hay que prescindir de ellas. Y el tema de la canasta alimentaria. Hay una pregunta que tiene que ver con si ha cambiado el hábito alimenticio, si tenemos que cambiar el hábito alimenticio, ¿no? La dieta, los alimentos definen nuestra dieta, lo que compramos. Yo lo que he cambiado son algunas costumbres, no sé si tanto la dieta, bueno, yo no como mucha carne, un montón, pero sí, por ejemplo, he pasado al sachet de leche de una segunda marca, de una primera marca. Después a ver qué otra cosa. Los elementos de limpieza lo voy a comprar, viste que hay unos negocios especialistas. Al por mayor. No, son negocios especialistas en limpieza, Claro, que las son casas mucho más de limpieza. baratos, que te hacen ir con la botella y bueno, también por una cuestión ecológica. Eso lo he hecho ya hace, porque el súper está caro hace rato. Sí. Así que lo he hecho ya hace 3 o 4 meses. Y un poco ahorras. ¿Ahorrás? Sí. Hay un tema también, y es que cuando pensamos en el ajuste que tenemos que hacer todos nosotros en nuestro hogar, hay alguien que deja de ganar, me parece a mí, que son los comercios, ¿no? De hecho, la prueba está en que hay muchísimos comercios cerrados locales. Sin duda, y ciudad. muchas veces los comercios de barrio, que son los que más le cuesta competir con los descuentos de los supermercados, Exacto. con las promociones de los mayoristas, o con que la gente cambie hábitos de consumo. A veces Exacto. uno, por facilidad y por cercanía, va a comprar la despensa, pero cuando le falta el billete, se guarda y dice, no, voy mañana y lo compro en el supermercado y compro más cosas. Se organiza distinto. Se organiza Salvo Ahora, que te fíen. Claro. Es que ahí Claro. Cuando que uno te fíe habla- la despensa, Sí. ¿no? Es Cuando cierto. uno habla por ahí de lo que puede hacer en su hogar, lo que deja de hacer, tiene que a veces tener cuidado de las posibilidades de cada uno. Es muy distinto. No, claro, Como podemos eso es hablar cierto. nosotros desde Sí. una, si se quiere, clase media, Sí, asalariada, con ciertos ingresos familiares, a otra gente que la está pasando mucho peor y que ya hizo todo este ajuste y que ahora sí está pensando en Sí, que vive de cambiar la ajuste, en dieta, en realidad. comer menos Sí, proteínas, igual- en comer más arroz y más fideo y menos carne, Sí. en comprar los cortes más populares del pollo porque no le alcanza para un pollo entero o para comprar la pechuga. No, eso está claro. Entonces, Pero ¿sabes qué pienso a veces en los comerciantes, ¿no? Cuando todos estamos debatiendo sobre cómo consumir menos, pienso en los comerciantes, ¿no? Porque digo, ¿qué pensarán ellos del otro lado? Incluso todos esos que están cerrando las puertas. Igual y me ellos también parece tratan de que- hacer su ajuste. El comerciante trata de A mí me achicar parece que los gastos, almacenes, es verdad, de las promociones que vos decís de los súper, que está llena de entre las tarjetas o distintas cosas, pero el almacén a veces o recarga menos o demora en subir. Entonces yo he comprobado que hay muchas veces que podés ir a la despensita y está más barata que el Sí, súper. o hay, Bueno, o hay bueno. productos, A ver. hay productos, los lácteos, por ejemplo, a veces el almacén trabaja una segunda, tercera marca que en el supermercado no conseguís Claro, y termina claro. siendo más barato un queso en el almacén que en el No, supermercado. Claudia, Ese un también minuto. me- Sí, perdón, así redondea Claudia que está pidiendo la palabra. No, también me parece que desde hace tiempo la gente está eligiendo cómo comprar y que se ha vuelto mucho más selectiva porque busca precios desde hace tiempo. Digo, yo voy a la verdulería y encuentro que la gente va específicamente a buscar, por un lado, verduras, por el otro lado va al supermercado para comprar otro tipo de Los productos productos envasados que no y están en quizás otro para lugar. aprovechar esa oferta con la tarjeta de crédito que no la tiene el verdulero del barrio, ¿no? Claro, exacto. Entonces, me parece que también hay que ver qué tipo de cosas estamos dejando de comprar. Yo coincido con esto que dice Sebastián. Quizás en Argentina el consumo por habitante está por encima del resto de los países de América Latina. Entonces, en el desagregado de qué cosas dejamos de consumir, por ejemplo, baja todo lo que es cosmética. Que los productos de cosmética son caros, pero no son la canasta básica. Suben los vinos, ¿no? Entonces digo, ¿qué cosas en el marco de una crisis que hay que diferenciar si es estacional o constante, uno deja de consumir para qué acomodar cosas? la Lalo, economía de la casa? ahora a mí lo- me parece de todas maneras que cuando hablaba él de cómo vivimos diferentes sectores sociales Sí. esta crisis, me parece que hay uno escuchando historias de vecinos, de amigos, de las Sí. propias historias. Creo que para la clase media hay como una situación de ciencia ficción, de que de golpe no puede tolerar
dar cuenta de pagar la energía eléctrica, digamos, cosas que no le habían pasado, digamos, que el ahorro ya no tiene que ver tanto con dónde compras, sino cómo haces para que no te corten la luz. Claro. Me parece que en esto yo comparto lo que dice Luz y creo que lamentablemente no es la primera vez que pasa. Con el corralito de Dualde la gente vio que se le fueron los ahorros y con Menem... Sí. Y con Menem también, digamos. Gente, ahora, antes de entrar en lo político, por favor, déjenme presentar el informe y volvemos para debatir. Gente, después siguió un tiempito. Un minuto, por favor, así presentamos el informe. La economía en el hogar, el ajuste en casa, de eso debatimos hoy. Mirá el informe y ahora debatimos, a la vuelta. La devaluación del peso, el aumento vertiginoso de los alimentos, el ajuste en las tarifas de servicio y el valor de los combustibles conforman un combo explosivo para la economía del hogar. En este contexto, dicen que la austeridad y la cautela son buenas consejeras para los tiempos que corren, de ajuste y recesión. Ante el actual panorama de crisis, ¿qué medidas tomamos en casa para aprovechar mejor cada billete? ¿Qué dejamos de hacer y qué postergamos para cuando mejore la situación del país? Además de comprar ofertas, concurrir a los mercados mayoristas y hacer provistas para todo el mes, optar por segundas y terceras marcas, ¿cuáles son las otras nuevas conductas que adoptamos como consumidores para atravesar el temporal? Hoy, en El Ventilador, el ajuste en casa. La economía en casa, la economía hogareña cuando estamos en este tipo de crisis. Laura Vilauja, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Licenciada en Economía. También muchas gracias por venir, Mario Dendau. Vos sos presidente de la cooperativa que se llama Consumo Solidario del Pueblo. Así es. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, lo estás diciendo bien. Bueno, primero quiero hacer una pequeña cuestión. Hay un 30, un 40% de hermanos que no pueden ni siquiera comprar. Están por debajo de la línea de pobreza. Y no nos debemos olvidar de esa parte. Nosotros los que estamos un poquito mejor, que tenemos un trabajo, que tenemos un ingreso, estamos viendo cómo la apechugamos y cómo no caemos en ese fondo. Exactamente. Pero no es el programa de hoy, pero no quería dejar pasar. No, es que es real. Creo que Iseba hizo su comentario en esa línea también. Dijeron también, pero me parece que nosotros nos estamos preocupando por cómo consumimos o cómo nos rinde un poquito más el mango que tenemos en el bolsillo. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera esa posibilidad. Totalmente. Bueno, en ese marco nosotros tenemos la cooperativa. En realidad nació con este rebrote inflacionario que hubo en el 2016, marzo, abril, ni bien empezó este gobierno, donde primero un grupo de amigos vinculados al Partido Socialista, donde yo milito e integro la conducción de ese partido, empezamos a organizar compras comunitarias, ir a algún lugar donde pudiéramos comprar, al mercado comprar las verduras y después repartirnos, porque empezábamos para repartirse entre ustedes era. Para un grupo de compra, digamos. Sí. Comprar para repartir, comprar por cajón, el Diarco, por ejemplo, por el chivo, y comprar algo para repartirnos. Sí, claro. Porque, y la idea era, en el primer momento, que un poco surgió esto, mantener el nivel de consumo que teníamos, o sea, la marca que estábamos consumiendo. Bueno, o los alimentos que consumíamos. O los alimentos de la canasta que teníamos. Bueno, esto primero fuimos unos 10 o 20, después al mes siguiente éramos 70, porque lo empezamos a difundir dentro de la gente vinculada al partido, afiliados o no, y llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a hacer una cooperativa. Porque si no está vinculado a un partido político, que está todo bien, pero esto tendría que ser una propuesta más organizada y más con esto de la economía social y solidaria. Claro, que más gente tenga conocimiento. Que a nosotros incluso lo tenemos muy, como ese valor como muy fuerte. Totalmente. ¿No? Y bueno, en octubre del año 2016 hicimos la asamblea, conformamos la cooperativa. Y los 70 pasamos a ser 200, pasamos a ser 300, con la canasta de precios justos y solidarios, que fue el primer producto de la cooperativa. Una canasta mensual donde intentábamos sin entrar en las segundas marcas, mantener que toda esa población pudiera comprarlo. Estamos hablando de una clase media que podía pagar eso. Bueno, después fuimos sumando un montón de propuestas más a la cooperativa, siempre en esta cuestión. Hoy estamos otra vez en una situación muy jodida desde lo que son la economía,
Acá es como que crece un poquito más, pero... ¿Cuánta gente integra hoy este grupo? Bueno, ¿La misma cantidad ha crecido? Han disminuyó? comprado la canasta por distintos motivos, la descontinuamos un poquito y empezamos a hacer ferias de productores locales los días sábados por la mañana, que por ahí tal vez alguien ha visto la publicidad o ha participado de la feria. Sí, la canasta vamos a volver a hacerla. ¿A dónde? En Calle Feliciano 278. Ahí funciona la cooperativa. Bueno, seguimos con esas propuestas y la idea de fondo de la cooperativa es que nos empecemos a cuestionar nuestra forma de consumir. No solamente en el momento de la crisis, sino que la crisis es un detonante, pero estamos consumiendo mal. Decimos, si seguimos comprando, no tengo una crítica personal a quien lo hace porque tenemos que defender los pocos pesos que tenemos en el bolsillo, ¿no? Pero si seguimos comprando a las grandes cadenas, si seguimos comprando a la financiación de la tarjeta de crédito y estamos comprando productos que detrás seguramente tienen trabajo esclavo, que tienen contaminación al medio ambiente, que tienen un montón de cosas que nosotros estamos luchando para que no pasen, bueno, se está no vamos a contribuyendo cambiar. a una forma de economía, claro. Por eso la idea de la cooperativa es esa, comprar productos que no tengan trabajo esclavo, que no tengan que no contaminen al medio ambiente. De productores que no pueden hacer llegar su producto locales, claro, que sean de productores locales para poder potenciar el circuito económico de la ciudad y del periurbano. De nuestro, a ver, ya que planteas esto, déjame, Laura, coincidís con esto, Totalmente. en esto con Mario, ¿no? Sí. O sea, tenemos una forma de consumo que debemos rever más allá de la situación de crisis que atravesemos en determinados momentos. Sí, la economía argentina, creo que la habíamos hablado ya otra vez acá, tiene un mercado bastante oligopólico en la formación de precios y nosotros aceptamos muy pasivamente toda esta formación de precios y una de las formas tiene que ver con ser consciente de los sobreprecios que uno está pagando continuamente por no conocer bien el valor justo del alimento y a veces también lo que dice él, cómo se produce ese alimento, o generalmente en la cadena textil es donde hay más explotación. Entonces ya en otros países hay mucha conciencia de dónde viene el alimento, cómo es su cadena y cuál es el precio justo. Bueno, esta es una forma. ¿Y cuál es el principal problema? ¿La concentración? ¿El monopolio de estas, por ejemplo, cadenas? Las cadenas de valor son complicadas, hay logísticas. Pasa, por ejemplo, en Entre Ríos. Somos productores de naranja y a veces la naranja va de la zona de Federación y Concordia, baja a Buenos Aires al mercado concentrador, vuelve a Paraná. Nosotros estamos pagando el costo de la nafta, de todo ese... ¿Por qué eso es así? A ver. Porque no somos organizados, no somos conscientes, hay mucho trabajo para hacer. Se han hecho planes para tratar de acercar al productor al comercio de cercanías, que se llama, pero no logramos como argentinos porque sigue siendo la gran cadena, nuestra forma de consumo viene... Pero eso tendrá que ver con porque no digo para ser una provincia de economía cerrada, pero escuchamos de muchas cosas que tienen que ir y volver, como la energía. Claro, ¿no? A ver, hay una parte del costo de los alimentos que no digo que sea muy importante, pero que va generando barreras para la comercialización. Sin ir más lejos, el tema de los horticultores, por ejemplo, que necesitaban tener el monotributo social como para poder ofrecer y vender en los comedores comunitarios, en las escuelas, en los hospitales de los pueblos. Sin esa formalización, sin esa factura, no se puede vender. Sin embargo, después hay otros alimentos que no se pueden vender si no tienen controles bromatológicos. En Entre Ríos hay normas que flexibilizan cuando se vende dentro de la zona del productor artesanal o del productor de cercanía. ¿La zona cuál vendría a ser? ¿Cómo se delimita eso? Porque puede ser, digamos, o sea, vos podés vender acá queso y todo, que vale muchísimo más barato que el queso de marca. La cadena de horticultores de Paraná conoce muy bien el tema. Claro. Es así. Sí, tiene razón en lo que está planteando acá el amigo. Hay normativas, nosotros acá, bueno, hasta ahora estoy trabajando en la Agencia Periurbana de Paraná y hay normativas específicas que a través del ICAP, que es el Instituto de Control de Bromatología y Alimentos de la provincia, normativas municipales, que hay que trabajarlas también, porque esto de que sea el producto local tiene que ser un producto inocuo y sano también. No quiere decir que una cuestión artesanal no tenga controles, debe tenerla. Ahora, ahí es donde hace falta el Estado. Si no hay un Estado presente para favorecer esto, hay un Estado presente, porque el Estado nunca es ausente, para favorecer el monopolio. Entonces, cuando esas políticas se vienen abajo, cuando no se apoya a lo que sea la producción local, el agregado de valor a esa producción,
la industrialización y la comercialización es un sistema distinto, no es que el Estado no está interviniendo y está dejando el libre mercado, está directamente o indirectamente favoreciendo al otro Bueno, pero al otro precisamente, sector. Claro. Y eso lamentablemente hubo un crecimiento grande y ahora se está perdiendo. A ver, acá hay una cantidad enorme de productores pequeños de venta informal, que a mí me parece que los entrerrianos, o particularmente los paranaenses, tenemos como costumbre consumir. Sí, claro. Los quesos, las mermeladas, los dulces. Sí. Pero, Mira, digo, en mi visión particular, yo soy un gran ecónomo. Ajá. Voy a los supermercados, Sí. me encanta, compro. Y tengo la oportunidad de viajar, de batir mi vida, digamos, entre Paraná y Diamante. Ujú. Entonces, en ese trayecto he tenido la oportunidad de darme cuenta que debe haber una diferencia entre Paraná y Diamante de un 40% en los precios. Sí, Comprar bueno, diamante. el 40%. Comprando acá o allá, digamos. Acá más Hagamos la caro. cooperativa Más nosotros. barato allá. Más barato allá. Más barato allá. Estamos hablando de ¿cuántos kilómetros? Nada. Nada. Bueno, a mí Pero me que pasa- estamos Ni hablando hablar de si vos quesos, te... salames. No, todo. Vos hablás del Todo, Mariano, supermercado, vale. es todo. Todos imaginamos O sea, el puestito de carnicería, camino, ¿no? Claro. Con los, A mí me con los pasa fiambres y al los- O sea, cuestiones básicas. ¿Qué compras? Leche, compras Sí. carne, lácteos. Todo es muchísimo más barato. A mí me pasa al revés. A ver. Voy a Ramírez, Mm. dentro de ese Claro, departamento, claro. y las compras que hago allá, por una cuestión de que vive mi mamá allá, Sí. son mucho más caras que acá. Bueno, a mí me pasa lo mismo que Claudia con Federal. En general, uno ve que los precios son allá un poco más altos. Y además depende se del limita- en el se supermercado limita- estoy hablando, depende del tipo de producto y dónde uno compre. Sí, claro. Tal vez el tipo de producto, digamos. Sí. No, porque, qué sé yo, hay un montón de carnicerías que decir, bueno, no sé si tienen todas las situaciones, o sea, toda la carne sellada, la verdad no tengo Claro, ahora vamos a hablar con Así Ajá, que- eso te iba a decir. eso. No aclaré, flaco. Lo que Gente, yo decía, que Sí, Mariano. quería hacer, lo que decía ella, que a veces tenemos productos que los hacen en Concordia, que son 200 kilómetros, se van a Buenos Aires, vuelven acá. sí. Y ahí hay una falta de, digamos, por tanta libertad de mercado, hay una falta de un mercado que organice y planifique. No podés dejarlo al mercado que planifique y organice ese tipo de A ver, cuestiones. ahora vamos a ver qué piensa Laura con respecto a eso. 343-505-4874, nuestro número de WhatsApp para que nos mandes tu experiencia en este momento. Vamos a estar leyendo muchos mensajes en el día de hoy porque seguramente muchos de ellos van a ser también disparador para nosotros y para poder analizarlos. Y no se olviden de la encuesta en Instagram, en el 11com. Andrea, buenas noches. Buenas noches, hola, soy Marcelo, bienvenidos a los miércoles, qué grata compañía. Gracias, Marcelo. Les cuento que los estoy escuchando con atención y con cierta angustia. Por primera vez después de mucho tiempo, con mi compañera, decidimos comenzar a mandar a nuestros chicos al comedor de la escuela. La verdad es una ayuda porque ya no sabemos cómo llegar a fin de mes. Hola, me llamo Fátima. Debemos aprender a comprar. Por ejemplo, eso que está diciendo Mario de acercarnos al que produce es mucho más barato porque evidentemente en las grandes cadenas de supermercado hay gente que en el medio especula y se queda con una tajada muy grande. Hola, soy Charito, soy de ir tras las ofertas, pero hay que tener mucho cuidado porque el argentino caemos fácilmente, nos dicen ofertas y por ahí compramos, incluso cosas que no necesitamos y eso a fin de mes no nos ayuda. Hola, soy Omar, creo que está bueno que hablemos de esto, también quisiera escuchar estrategias para gastar menos, pero me pregunto, la clase política y los que más tienen, ¿para cuándo el ajuste? Bueno, Hablaremos de eso. hablaremos de eso. Hay respecto de los lugares donde comprar, consultando a mucha gente y hablando con amigos como nos propusimos por estas horas, juntar historias del ajuste en casa, aconsejan recorrer la ciudad. Como que hay barrios más caros respecto de un verdulero, un carnicero, Salir a un buscar almacén precios. chiquito, Claro. ir a buscar, recorrer la Bueno, ciudad, pero ahora Sí, lo que luz pasa te es que alcanza la plata para recorrer la ciudad gastas nafta. Ahora gastas nafta también. Bueno, no, se supone que a pie, ¿no? Se supone que En bicicleta. Y gastas tiempo, Y costo de Y oportunidad. gastas tiempo Y también. tiempo. A ver, Sí, Mario. sí. No, les cuento un poquito mi historia personal en esto de las compras, ¿no? Nosotros que en mi casa con Andrea, cuando en la época de los federales solamente nos lo recibían los almaceneros de barrio. Sí. Y a partir de ahí tomamos una decisión de ser fieles a los almaceneros de barrio, más allá de otras cuestiones. Y no es más caro, bueno, yo soy ciudadano de San Agustín, vivo en San Agustín. No es más caro, es más barato. Y lo que decías vos recién, demoran más en época de inflación en ajustarlo, en remarcar.
entonces normalmente Eso es verdad, es más eso es barato. verdad. Sí. Y aparte al que lo ayudamos sabemos que es el que vive ahí, Claro. que Ya lo conoce. de algún modo está volcando lo que tiene al mismo barrio. Entonces me parece que los hábitos de consumo, más allá de las cuestiones de precio, de comprar una cuestión puntual más barato un día en un supermercado, Claro. que no digo que no vamos a ver si compramos algo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo que estamos viendo en el wall es la encuesta en Instagram, Economía del Hogar, Ajuste en Casa, y en este caso particular de esta encuesta, lo que queremos saber es cómo pagás la tarjeta de crédito, si la usás y si tenés tarjeta de crédito, por supuesto, cuál es el tipo de pago que haces, si el total o el mínimo, porque la verdad es que lo que vamos a estar analizando, y te lo queremos preguntar, Laura, ahora, el pago mínimo de la tarjeta es una estafa. trampa. La respuesta debiera ser la que se puede, digamos. ¿Cómo pagar También, la tarjeta de crédito? debería- Como puedo. Debería haber una tercera. Y sí, no hay, es que cierto. ir, no hay que ir al supermercado con tarjeta. Yo no lo aconsejo. Ah, ¿no? No. Ah, mira. A ver. Y hay que ir con eso y gastar pero hay, eso. alguien atrás de cámara hay está bancos que preguntando por tienen qué. determinados Claro, días de yo descuento. yo El tengo tema es no otra- comprar más. Yo tengo otra que, promo, bueno, pero con la la tarjeta ecuación no es te también- excedís A ver, un poquito ¿cómo es, siempre. Ana? Perdón. Sí, yo entiendo lo de las promos. En mi caso yo uso otra promo que tengo que no es de las tarjetas. Pero te ajustás a la plata, no podés comprar más, no hay más, esto y gasto esto. Siempre con la pero uno tiene tarjeta. que ser racional, poder usar la promoción y no usar la tarjeta más allá de lo que puedas pagar a fin de mes, porque donde empezás a pagar el mínimo es una trampa de la Es que después ser es muy difícil ser salir. consciente de cómo usar la tarjeta es un tema, ¿no? No, y lo otro que me parece es que para la gente, justamente que estamos hablando, que no tiene margen porque el sueldo no le alcanza para la compra, la tarjeta es justamente la Pero además, herramienta. Pero hay si mucha no la gente puede que pagar está entera, Bueno, A ver. pero acá opera lo que dice Sebastián, Hay el gente que está control en dejando el de ir gasto, al, digamos. hay gente que está dejando de ir al súper porque no hay tanto resto, entonces compra, qué sé yo, 3, 4 cosas grandes, punto, y la compra la va haciendo cada 2 o 3 días en la despensita del barrio. Yo Hay insisto una que la regla de los despensita del barrio, economistas que... en general no tiene Mayores mucha- precios no más tiene altos. diferencia con el No, súper. Y se habla mucho, hay como seguro, un eso Cuando vox vos populi vas a la de eso. despensita del barrio, pedís Claro. lo que necesitas. Nunca comprás algo porque más. está barato. Porque sí, Claro. que A hay ver. una regla de los economistas domésticos y que Laura me la rectifique o no, que es la verdura en la verdulería siempre mucho más barata, en la carnicería del barrio también, excepto por ejemplo las ofertas de hipermercados que tienen ese segmento Claro. muy aceitado, pero es como que funciona así. A ver, digamos. una de las cuestiones que estamos tratando en esto también, y recién Mario lo decía, no nos olvidemos de la gente que ni siquiera puede Claro. decir estoy ajustándome, ¿no? Vive Claro. en un eterno ajuste, tenemos un 30% de pobreza en este país, no lo olvidamos nunca. La gente como por ejemplo este televidente que nos decía que acaba de decidir con su mujer enviar a sus chicos al comedor de la escuela Un y demás. jubilado, Pero jubilado. los jubilados ni hablar, que ya vamos a hablar de Un ese tema. jubilado que además tiene que comprar remedios. Los medicamentos, pero también está esto, lo que estamos hablando, lo de la tarjeta de crédito, para muchísima gente, que no es poca, es una trampa, sí, puede llegar a ser un salvavidas, pero también es una trampa después. Lalo, Sí. lo que quería sumar a esto es que muchas veces los bancos, en esta situación de dificultad o con determinada cantidad de clientes cautivos, a la tarjeta justamente le dan más margen. ¿No le has pasado a ustedes o a los televidentes la tarjeta que Bueno. te llaman y te la ofrecen y vos no tenés ni recibo de sueldo? Porque quizás, yo y creo, ¿no? entendés? Saben que es el momento donde más se está necesitando. Claro. Este, Y el promedio... ¿Cómo y es el negocio tema, atrás. Laura, Claro. realmente del pago mínimo? Bueno, el pago mínimo, hoy por hoy, si uno solamente decide pagar el mínimo, el resto pasa ya casi un 120% de interés. Anual, obviamente, Anual. O sea, pero es un monto muy grande y generalmente eso, algo que de repente pagás una leche 10 pesos, te va a salir 12 pesos al mes siguiente Al si no mes lo pagas. siguiente. Ahora, Laura, Pero- en este contexto de inflación, ¿esa suma se licúa o...? No, 120% 120 anual. Pero hay un tema de educación financiera que hay que tratar mucho en la población y es algo que no se ve, porque no son solamente las tarjetas, sino qué tarjeta. Generalmente uno va al supermercado y le empiezan a ofrecer tarjetas de crédito. Yo le digo las tarjetas Sí, basuras. hoy te ofrecen tarjetas en la las calle. tarjetas basura, Vas porque Son cuando la financieras. tarjeta la tiene. ¿Por qué le llamás tarjetas basura? ¿Por La qué? tarjeta del súper. Las digamos. tarjetas del Claro. súper o tarjetas de algunos locales comerciales grandes. Financieras, Porque está relacionado al riesgo. La persona recibe crédito respecto al riesgo que tiene y paga tasas respecto al riesgo. Claro. Entonces, si yo soy una persona que estoy en relación de dependencia, tengo una buena conducta económica, a mí los bancos me van a ofrecer unas tarjetas diferenciales con tasas menores y que incluso van a tener mucho más beneficio que los Claro. que tiene la otra población. Claro.
Estas otras tarjetas te las venden cuando vos, te las venden entre comillas, cuando entras al supermercado, no te explican, a la gente no le explica, y pasa que sin recibo de sueldo, sin nada, porque digamos, la ganancia financiera. Claro. Estas personas acceden a la tarjeta con una simple firma y al año se enteran que tienen que pagar 2.000 pesos de renovación. O sea, no son solamente los intereses, estamos hablando... no es solo la renovación, también cada resumen te cobran el resumen, que muchas veces los bancos te bonifican, las tarjetas de los supermercados no. Exactamente. O sea, todos los meses pagás el resumen que te dicen solo pagás si consumís. Bueno, pero otras tarjetas no te cobran el resumen. Te cobran por mandarte un papelito a tu casa. Es cierto. Y al año te cobran por mandarte pero no te cobran 5 pesos. No. 100, 200 pesos por mes y las renovaciones anuales están entre 2.000 y 2.500. Gente, recién un televidente decía, ¿no? ¿Por qué los que no se ajustan son los políticos? Y siempre cuando entra este debate en el tapete está el sí representa o representaría realmente el ahorro de los sueldos, de algún porcentaje de los sueldos de los diputados o de algún otro tipo de funcionarios, algo que nos vaya realmente a servir, significativo como país o no. A mí me parece que no es esa la discusión realmente, si nos aporta, me parece que tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, yo particularmente me enteré que, ¿cómo se llama? A ver si me ayudan, lo de los pasajes que tienen, viáticos o dieta. No, los viáticos, claro, se actualizan con el precio del dólar. O de combustible. De la nafta. Y de la nafta premium, que de alguna manera es más o menos lo mismo. Con el precio de la nafta premium cada 6 meses. Yo me pregunto, pero creo que vamos en la misma línea. Sí. Esto me parece que en una situación como la actual me parece un poco escandaloso. Es una cuestión de grandeza, como yo no sé tampoco si para los macro números que manejamos de nuestra deuda y del déficit y todo eso sirve o no, pero también es una cuestión de honor, de grandeza, que si todos hacemos el sacrificio, ayer tuvimos un montón de gente escuchando cómo la está pasando, nuestros políticos, legisladores, jueces y un montón de gente tendría que poner su granito de arena. Yo esta mañana justo leí una noticia, no sé si todos escucharon, que el diputado de Neuquén, Leandro López, que es por Cambiemos, va a renunciar a sus futuros aumentos de sueldo que recibe como legislador y a la posibilidad de pedir viáticos para viajes, porque también pueden pedir viáticos para viajes al extranjero. Entonces él, hasta que termina su mandato en el 2019, los renuncia. Y realmente me llamó la atención que pase. Podrían tomar muchos el ejemplo, ¿no? Sí, en realidad siempre se habla de esto, de que puede ser una medida de autobombo, bananera, como le querramos llamar. A mí me parece que si todos estamos hablando de cómo nos estamos ajustando, no me parece mal. A mí me parece un gesto político importante, que la clase política lo debería haber hecho hace mucho tiempo. Quizás la ecuación definitiva no modifica el número. Tal vez no, seguro. Claro, seguro que pero bueno, pero sí es un gesto también de arriba para abajo. Acá en el gobierno de Entre Ríos pasó que se achicaron ministerios, se bajaron cargos políticos y también se achican estructuras jurídicas y contables de cada ministerio. No es un hecho menor. A ver, Mario, en el día de ayer, por una reunión, por otro tema, ¿no es cierto?, que teníamos con un legislador en ATE, nos planteaba eso, que le daba vergüenza a él, no voy a decir el nombre del legislador porque lo diga él públicamente, sí, no soy yo quien para decirlo, que le daba vergüenza ganar 110.000 pesos por mes y le daba vergüenza que el presupuesto de la legislatura, 2,5 millones por año se lo lleva él con toda la estructura que tiene, y que eso significaba, dentro del gasto total que tiene el Poder Legislativo, encima era poco. O sea, que hay montones de gastos. En porcentaje era muy... Claro, en porcentaje. Entre Ríos, el porcentaje de gasto diputado provincial era, ¿no es sí, cierto? de la legislatura es uno de los más chicos que hay en el país. La suma, cuando uno la toma comparativamente con un docente, impacta y es muy alta. Pero en la gráfica del país, la legislatura entrerriana es una de las que tiene gastos. Sí, pero en este momento no estarían de más gestos concretos, no de un legislador. Está todo bien, pero yo estoy de acuerdo en una con visión los absolutamente particular. Yo estoy de acuerdo honestamente con no lo creo. Honestamente no lo creo. No me parece ni siquiera interesante. Un legislador, digamos, tiene responsabilidades de muchos millones de pesos. ¿Un docente no? No, si no le pagamos bien, es mucho más proclive, tal vez, yo no comparto, digamos, a otro tipo de visión. La experiencia tal vez debería cobrar, tal vez debería cobrar una cosa. Otra cosa es una campaña política. Más allá de eso, Ale. Voy a donar los pasajes porque me lo tomo. Más allá de eso. Pero con ese criterio Mariano, hemos combatido la corrupción ahora. No estoy de acuerdo con lo que... Tiendo a pensar mal. Es cierto que los legisladores tienen que defender intereses que valen miles de millones de pesos y hay muchos interesados en anular esa defensa
y hay mucha guita en juego. Sí. Ahora, lo que sostiene derecho a un legislador es su convicción. Pero por otra parte, vos te enfrentás con temas que a veces necesitas contratar un abogado, un ingeniero, un ecólogo, un biólogo para estudiar. Sí. Y además, vos te convertís en referente para un montón de gente que va y te pide una ayuda porque tiene que pasar 2 días en Buenos Aires acompañando a alguien porque se va a hacer un estudio. Y es increíble el desfile de gente pidiendo una mano para diferentes cuestiones. Claro. No debiera ser. Pero me parece Mariano, gente, pero estamos hablando de que... De todas maneras, a ver, yo estoy de acuerdo con los gestos y Sí. quiero recordar que tenemos arriba del 50% del Gabinete Nacional con cuentas offshore, con empresas offshore y con el 80-90% de su patrimonio en dólares y en el extranjero. Pero, y estamos pidiendo la Lalo, estupidera. Lalo, Entonces, a ver, ese no me parece el ejemplo, porque a ver, la hija de Cristina Si vamos a Kirchner discutir, tenía una discutimos caja todo. con dólares y la chica nunca trabajó. estaba en el país, Pero por favor. una herencia. Perdón. Ay, Mariano, por favor. A ver, A mí me pero parece- ¿ves? a ver, Claro, ¿Se dan cuenta quería- que Un se dan minuto. cuenta dónde Sí, llegamos en un siempre. minuto y cuarto? No, sí, pero a ver, Siempre, un siempre. minuto, un minuto. Quería ir a Sí. otra No tiene cosa. sentido, digamos. Que yo no Siempre lo comparto, mismo. respeto, pero no comparto la posición de Alejandro respecto de que a mayor dinero hay más honorabilidad, porque los jueces no puede ser que Tenemos un par de garanticen ejemplos. transparencia y un buen fallo porque ganan bien. No, no, porque tal vez me entendiste mal, digamos, no. porque básicamente en ese concepto que vos dijiste, este gobierno no puede demostrar ese concepto, digamos. No digo, por Mayor eso, no dinero, nos ha ido nada más bien. honorabilidad no estaría sucediendo. no nos ha ido Claramente, nada bien. Pero lo que digo es otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es que tienen responsabilidades muy Sí. importantes, las cuales nosotros hemos convenido en una democracia pagarle de una cierta manera. Por Sí, pero supuesto que Ale, los pero- docentes Ale, estaría bárbaro que perdón, no Ale, demás, Ale, todo lo demás. Ale, Ahora, no podés yo- justificar los abusos. Entonces ese Pero sistema ¿cuál de es que... el abuso? Porque hay Porque abuso, hay gente que porque hay usa abuso, hay los- sueldos muy el altos. abuso es... Hay abuso, No, que hay usen, abuso que en los usen los pasajes del pasajes Senado. de enero Hay- cuando está a ver, cerrado el gente, Congreso. de a uno, de a uno, Está bien. de a uno, Estamos por favor. hablando de un legislador que se juntó con el amigo acá y le No, dijo... en "Che, general, estoy- en general. Pero no estoy es- re triste porque con Pero el asunto de aparte, No, los gente pisos- de a uno, contámelo de a uno. Permiso. De a uno. Que viene- Estoy re triste No, porque Mariano. renunciá, flaco, te jode, renunciá. Perdón, de a uno, de a uno. Chao, mirá Por qué ejemplo, lindo. hay- Lo agarra hay- otro. Minuto, hay por favor, pasajes- Ana. Hay pasajes. No me jodan, che. Hay pasajes Perdón. que usan legisladores, no demos nombre, en enero cuando el Congreso está cerrado. En teoría esos pasajes, aunque haya, yo sé que los pueden darse a gente que necesita para ir a un hospital, pero no todos los pasajes que tenía. Gente, perdón, Lalo, yo sí, quiero pero decir algo, perdón. cortito. Bueno, dale. Me parece Pero que eso no te dan ni idea de lo que hay una trabaja trampa un que es legislador. peligrosa Minuto. respecto de No es así. este debate que tiene que ver con descalificar la política. Me parece importante separar las cosas porque Las personas. cuando Tal cual. empezamos No, no, con no, cuánto cobran los absolutamente. legisladores terminamos entrampados A ver, absolutamente. en la descalificación de la política y en políticas de ajuste. Gente, pero esto es así, es Es más nuestra simple. política. Perdón, es un poco más simple. Como todo el mundo. Perdón, Lalo. Claudia, perdón, un minuto, gente, es más simple. Lo que estábamos hablando recién no es ni de si un diputado, un senador o un funcionario tiene que cobrar lo que cobra o si debe o no debe cobrar viáticos Claro, o pasajes. Lo que claro. estábamos hablando o lo que propuse como tema es si está bien que en un momento como este, esa dieta viático o como sea que se llame, que cobran, sea actualizada por el dólar. No, ¿Se entiende? no Es está bien. distinto. No No está estamos hablando de ese. Eso, ¿está bien o no está bien? Y del No. granito de arena No, que es pueden, eso. que pueden Porque si colaborar estamos en un todos. momento en donde el dólar nos está Que le empobreciendo a digan a él, todos, Laura, no me parece que Ahí está, el Laura. viático ¿Puedo- ese tenga ¿Te que ¿Te puedo ganar. graficar con un ejemplo práctico? sí. A ver, un ejemplo práctico. Hay 300 legisladores nacionales, los cuales deben estar recibiendo por viáticos y pasajes y demás 40.000, 50.000 pesos. Y estamos criticando que hubo 500 despedidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y acá tenemos un ejemplo claro sentado entre nosotros. Sí, y el Estado ahorra por un lado o ajusta por un lado Claro, y ese del es otro el no dice tema. nada. Y se A actualiza mí no con me el parece dólar justo. por el otro, digo. A mí no me parece parece justo porque Ni sé cómo tampoco. se manejan esos pasajes Ujú. y porque muchas veces cuando no se utilizan se canjean por canjean. dinero y terminan se en lo los A ver, ganan. bolsillos un del minuto, porque legislador. Laura quería decir algo. No, por ahí hablar de un poco de toda la cuestión más macro, porque nos estamos yendo como a cuestiones muy puntuales. Sí, cuando es una, era un hay- detalle, pero es una verdad. cuestión Nos lleva a hablar de la hay una- política. hay una- Con vos, Lalo, que- igual. Ok. Hay una crisis como muy grave y todo lo que sea recortar gastos
digamos, si le decimos la culpa es de este, recortemos acá, tampoco estamos saliendo del problema, porque cada vez que nos recortamos más, nos estamos achicando la economía y la economía va a recaudar menos, claro, y la economía tiene más deuda. Entonces no hay salida y nos estamos peleando que quién está cobrando más o quién está cobrando... Pero el Estado tiene que tener un criterio de eficiencia en sus gastos. Porque si no terminamos justificando los despidos en la agricultura familiar. Eficacia. No, una cosa es el haber legislador y otra cosa es va a ganar plata. A ver, un minuto. Gastos superfluos. No es su finalidad. No podemos hablar de los gastos superfluos del Estado, de lo que gastan, lo que gastan más. Choferes que haya además, a ver, un minuto. flotas de autos del Senado de la Dame Nación. un minuto, porfa, Mario, sí. No, yo, tal vez no es el tema que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, hablar de lo más doméstico, pero a mí me parece que en este momento donde una mamá tiene que mandar a su hijo al comedor escolar, donde del 30 estamos pasando al 40% de pobreza, donde hay un montón de por chicos más que dejan de ir a la donde hay montones de problemas que no hace falta ni explicitarlos acá. Más allá de gesto, cuánto represente en porcentaje, no hay argumento que se pueda sostener estos gastos, ni que se actualicen como lo hacen. Porque si decimos es para que no tentarlo, miremos para atrás, la tentación estuvo igual ganando fortuna y de todos los de distintos momentos, no estoy haciendo un cargo particular a un gobierno Mario, solamente. ¿querés contar algo de esto que hizo referencia a Y Seba? la otra cuestión que me parece importante, y ahí difiero con el amigo, en cuando le piden un pasaje, le piden algo a un legislador, tiene que haber un organismo del Estado o otra que no sea que si soy amigo del legislador voy a tener algo. No lo hay, pero bueno, tiene que haber. Está mal, Mariano. Esto no está mal. Esto no es remedio. Una cuestión de ética. Y si vos tenés algo de sensibilidad, metés la mano en el bolsillo y perdés plata. Y lo digo con conocimiento de causa. No está mal, Mariano. Es así, Mariano, pero por ahí estaría bueno pensar. La sensibilidad no tiene que ser porque alguien es amigo mío. Pero alguien rompe la barrera de la vergüenza. Que le hagamos una estatua a los legisladores porque le dan un pasaje a un pobre tipo. No, yo no se la cierro. ¿Cómo se la voy a cerrar yo? ¿Cómo se la voy a cerrar yo? Lo que estoy diciendo que de una vez por todas tenemos que discutir un Estado distinto. Y tiene que haber otra forma de planificar la acción social. Esa no es una forma. Eso es el asistencialismo. Eso es el asistencialismo. Te cuento otra cosa. A ver. Vos tenés una consultora. Te costó mucho posicionarla, tener clientes, armarte una trayectoria, armar una cadena de clientes y de trabajo. Dejás de trabajar durante 4 años y la dejás de lado porque no querés tener la cabeza partida en tu... Bueno, es una elección. Está bien, si la pasás mal de vida. Entonces, Miguel Echeverre. Claro. ¿Cómo? ¿La política solamente va a poder ser para la gente rica? No, de ninguna manera. De ninguna manera estoy diciendo eso. Creo que está diciendo otra cosa. No, Mariano, sí. Será tu palabra, para no, un minuto, Mario. Y con respecto a esto que habló Seba, de los despidos, creo que sufriste, ¿no? No sé si corregime. Yo soy un despedido desde... Y muy reciente, ¿no? Muy reciente, en el día de ayer me llegó el telegrama. Soy un despedido hasta el día de ayer. Fui trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, trabajador precarizado del Estado Nacional durante casi 20 años, 18 años prácticamente. Tengo compañeras con 25 años en esa situación y bueno, una política... precarizado, Mario, era porque nunca Porque siempre fuimos contratados. Desde el año 94 a la fecha, todos los gobiernos mantuvieron en este sector que trabaja con el pequeño productor, con el más pobre del campo, con el que produce alimento, al organismo lo tuvieron en esa condición. Todos los gobiernos, 94 hasta el día de hoy que hemos estado siendo despedidos después de varias tandas de despido que ha habido, ¿no? Claro. Desde que asumió este gobierno está la tercera tanda. Y bueno, ¿cuántos fueron los despidos ayer? Ayer fueron 20, en abril fueron 16 y antes fueron 50 y pico. ¿Y ayer te tocó a vos? Ayer me tocó a mí, sí. Bueno. Salí sorteado. Ahora vamos a hablar de eso. Y antes de seguir con el tema político en el que siempre caemos, los argentinos en general, cuando debatimos, que no está mal, porque evidentemente hay muchas cosas que rever y reacomodar de nuestra política, vamos a compartir un informe y volver un poco a la economía familiar y hogareña, la encuesta que hicimos con todos ustedes en la calle opinando cómo y contándonos cómo se están ajustando ante esta situación. Esto decían ustedes mismos en la calle. Buscar ofertas, prescindir de servicios, sacar créditos, postergar compromisos, readecuar los alimentos en la dieta son algunas de las medidas por las que optamos en épocas de fuerte crisis.
y en la calle se imponen como tema de conversación. Respecto a esta situación económica crítica, ¿has tenido que tomar alguna medida de restricción? ¿Qué es lo que has dejado de comprarte? Mira, hasta ahora lo más difícil de dejar de comprar son lo que más se usa en la casa, pero literalmente está todo caro y bueno, se hace muy difícil. Especialmente nosotros ya no sentimos tanto el ajuste, sino que son los jóvenes que se quedan sin trabajo y para buscar trabajo está difícil. Sí, yo digo que sí, aparte la luz, todo eso te viene más caro de lo que tenés que pagar. Es una vergüenza todo esto. Compro menos, veo precios y camino mucho. Más o menos busco oferta, lo que esté a mi alcance por lo menos para poder comprar. Caminamos un poco más, usamos menos el auto, tratamos de ajustarnos un poquito, pero no tenemos hijos a cargo. Sí, yo por ejemplo hoy fui al supermercado y era una vergüenza, el kilo de yerba 105 pesos. Cada día menos. Por ejemplo, achicar todo. Hasta ahora no he podido comer carne porque está muy caro, muy caro. ¿Crees que la situación económica va a mejorar? Estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Va a mejorar, sí. No va a ser mágico, pero va a mejorar. Si el gobierno sigue así mucho, no se puede decir que vaya a mejorar la economía. No creo que mejore. Yo creo que cada vez lo vamos a sentir más. Estamos mal, muy mal. No. ¿Por qué dices? ¿Por qué no? Porque se ve que se va bancarrota. Bancarrota va esto. Yo supongo que no. A esta altura del partido ya la gente no come ni puede vivir. A ver, Laura, vos en un momento hiciste como una aproximación al tema de cuál es el peligro de consumir menos, de estar hablando de consumir menos y de frenar ese nivel de consumo. Bueno, en economía nosotros tenemos lo que se llama el modelo de crecimiento keynesiano, que dice que para crecer tenemos que consumir y ese consumo genera los puestos de trabajo y las empresas que van a ser las que proveen el consumo de todos los habitantes. Cuando a la vez esto hace lo que se llama el multiplicador monetario, es decir, yo te doy 10 pesos, pero esos 10 pesos vos al usarlo en otro lugar y va pasando de mano en mano, ese movimiento genera que la economía crezca. Cuando estamos en el espiral al revés, como estamos ahora, esto puede llegar a ser fatal, porque todas las soluciones que estamos dando es achicar, cuando hoy el Estado tendría que estar pensando en generar programas. Yo sí, una propuesta para el Estado, Por tenemos supuesto. que pensar en regular las finanzas, que en este momento es lo que se está llevando afuera todo el dinero de los argentinos, y eso es lo que nos está matando. Nosotros le estamos dando muchas señales al mercado financiero internacional, le estamos dando... Señales de no confianza estamos hablando. ¿Qué tipo No, de le estamos queriendo dar... Es lo que hablábamos ayer. Desconfianza es lo que perciben ellos, Claro. pero las señales que le damos es dinero todos los días. Exacto. O sea, nosotros nos estamos gastando por día para mantener el dólar montos que pueden significar rutas completas, Claro. ¿sí? O sea, nosotros le estamos dando al mercado Por día, por día. O sea, nos estamos gastando... La otra vez fue el valor que yo decía eran 4 aeropuertos, por ejemplo. Laura, para bajarlo a tierra, le estamos Sí. dando al mercado. ¿De qué forma? A través de las ¿A través de qué? LEVAX y después cuando recuperan el dinero lo pasan a dólares y como no está la confianza, por más que se la quieran dar y le aumentan la tasa de interés y le dan más beneficio, se la llevan al exterior porque no son personas inversoras de Argentina. Algunas sí y tienen sus cuentas afuera, pero la gran mayoría son inversores golondrinas de estos que venían en la década del 90 y le estábamos dando dinero todo el tiempo para mantenerlos felices. Son golondrinas, hoy están bien acá, la tasa está alta y está bien que están acá. Mañana tenés el mercado abierto, te vas a cualquier otro país que te ofrezca Con todo mejor. respeto, Laura, De a uno, una por pregunta. favor. Una Sí. pregunta. ¿Cuántos María. inversores fuertes financieros de este estilo conocés vos que hayan puesto una fábrica y hayan contratado gente para trabajar? No, ninguno. Por eso, no reinvierten en inversión productiva, es toda financiera. Y eso es lo que nos está matando. O sea, al haber apertura, nosotros el cepo, que nadie lo quiere, y en las aulas de economía vengo de unos cursos afuera que se está hablando del mal llamado cepo porque tuvo una connotación negativa, pero que era lo que necesitábamos y que hoy lo estamos necesitando de nuevo. Lo que pasa es que es una cuestión de orgullo. O por lo menos una situación de techo. Pero a la Claudia. vez yo quería agregar Sí, una cosa más porque, digamos, te quedaste en eso y a la vez vos ibas a contar el tema de que si se reduce además
el gasto interno cada vez más, es peor. Es peor, es peor. Bueno, Cada yo día... ayer hice una pregunta, le pregunté a Juan Diego eso mismo, porque hablamos de cómo achicar. Juan de Diego que... Echeverri, vamos a decir. Sí, Juan Diego Echeverri ayer. Y el tema, como yo decía, es poner en marcha el sistema productivo. Necesitamos hacer eso, porque si yo gasto, como vos estás explicando, al que le compro también va a gastar y se va armando y se cobra IVA y el IVA le va al Estado. Entonces, toda una cadena. Pero nadie habla de eso. No Todo es la emergencia, ahora hay que hacer esto. Pero porque funciona a la el modelo así. población le hacen todo el tiempo creer que estamos mal por cuestiones internas Claro. y que es no solucionable. ¿Cómo le hacen A mí creer? me parece que Laura, a mí me parece que no hay una intención de hacerle creer al argentino, y tampoco nadie lo subestima así, de que estamos mal por cuestiones internas. El otro día fue justamente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien dijo en una entrevista en medios nacionales que se estaban dando las señales para lograr un presupuesto equilibrado, para poner en caja el país, es decir, no gastar más de lo que tenemos. Ahora, la pregunta que te quería hacer es esta. Vos decís, sale el Banco Central a vender todos los días el equivalente a, no sé, a 4 aeropuertos, a las rutas. ¿Qué pasa si no sale? Se dispara el dólar y la... No, podés contenerlo a través de regulación, que es lo que no se quiere. O sea, vos podés poner un cepo si hoy querés, y se habló la semana pasada. O sea, había una opción a nivel de los economistas. El tema que se dice de lo que decía Rogelio Frigerio del déficit cero es solo una señal para el FMI. No es una señal. Cuando vos querés que la economía crezca, a veces tenés que crecer con déficit. Laura, ¿qué es lo más antipopular del cepo? A ver, ¿y cuáles pueden ser las contras? Las medidas antipopular estaban creadas, sobre todo por la prensa, que decían que no podíamos comprar dólares, lo cual es sumamente falso, porque uno, si tenía el sueldo en blanco, podía comprar una proporción ahorro y una proporción de turismo. La gente de clase media, que era la que más se quejaba, viajaba al exterior con su tarjeta de crédito, pagaba, volvíamos, incluso si pagabas ganancias te devolvían. Digo, ya hablando de cuestión mía particular, o sea, una cuestión... Con el 35, ¿no? El 35%. Entonces el cepo era las grandes empresas, no las grandes empresas, los grandes holding financieros. Entonces, igual, la idea no está buena, que también me digan cuánto puedo comprar, cuánto... Yo sé que... Está bien, y había muchas industrias importadoras que se les complicaba realmente importar por todos los frenos por que había en ejemplo, dólar. a eso y lo podemos arreglar. Podemos hablar eso y podemos Mejoremos decir, mejoremos la eso. gestión. Sin duda. Mejoremos Ahora, eso, no pero- hagamos un carnaval. Yo no estoy de acuerdo ni con el cepo ni con la desregulación total. Me parece que hay son dos una extremos. regulación Por eso, inteligente. Son dos extremos. Por eso, ¿Por qué no podemos buscar un término? el extremo es no cambio versus podemos regular y ver, mejorarlo, obviamente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se quejaba, a veces la mayoría de la gente que se quejaba ni siquiera compraba lo que... se quejaba, pero no iba a comprar. Era una cuestión también de marketing que había. Y las grandes empresas tenían que reinvertir en la Argentina. No podían sacar el dinero, o sea, las multinacionales, y eso es lo que generó mucho ruido, y muchos de los 20... si uno ve la estructura productiva de la Argentina, son 20 o 30 grandes empresas que mueven todo. Eso pasa un ratito para mensajes. Por favor, guarden las preguntas un ratito, que leemos unos mensajes y volvemos con las preguntas, acuérdenselas. Andrea, tenemos más mensajes. Hoy vamos a leer muchos mensajes de ustedes del otro lado. Muchísimos, Lalo. En las despensas están los precios más baratos que en el supermercado. Yo vivo en pleno centro y no me conviene ir al súper. Me ahorro hasta un 30%. Muy lindo el programa. Economía solidaria es la que va. Agarrar la bici, evitar medicación, hacer tu huerta en el balcón y sobre todo fortalecer vínculos sociales. Volvamos al trueque y olvidémonos de los bancos y las tarjetas. Buenas noches. Primero, felicitarlos por el programa los miércoles también. Desde mi punto de vista y lo que se ve en la calle, esto es un caos. Hay una profunda crisis y mucha gente con hambre, chicos, con hambre. Buenas noches. Todos estamos preocupados por la inflación y lo más preocupante son los despidos, que en algunos medios ni siquiera sale nada. Soy Olga. Hola, soy Juan, de la localidad de Seguí. Está bueno el programa. Tiene que haber políticas productivas en serio para el pequeño productor, los que ponemos el hombro, las economías regionales, créditos accesibles para producir, generando puestos de trabajo y movimiento de la economía. Qué vergüenza estar hablando de esto, somos un país rico en todo, me da vergüenza ver en qué convirtieron este país nuestros gobernantes. Estamos peleándonos porque no nos alcanza para comer. Soy Graciela. Hola, soy empleado de supermercado, remarco todos los días.
cerca de 150 precios todos los días. El aumento en algunos casos, y lo digo con conocimiento de causa, es un abuso. Un producto que costaba 400, 5 kilos de jabón, por ejemplo, hoy cuesta 500. Es una locura. Así el laburante no da para más. Muy bueno el programa, hay que decirle a todos los políticos que pongan el hombro y que nos sacan de esta, que les cobran, por ejemplo, a los que están ganando mucho, los financieros, los bancos, etcétera. Soy Luis. Hola, estoy muy preocupada porque escuché que terminan de sacarle en estos días el subsidio al transporte y que vamos a pagar el boleto de colectivo lo que sale un litro de gasoil. ¿Es así? A ver, ya que está la pregunta, ¿alguien lo puede responder a eso? No, yo te quería decir, recordando lo que decía Laura, hubo una época donde había campañas para convocar a esos cacerolazos que pedían el fin del cepo. Bueno, hoy estamos viviendo lo que es eso. Acá tenemos un par de bases en lo que es el consumo de cada argentino, que tiene que ver, lo primero que uno se fija para pagar son los servicios. Vos lo primero que haces cuando recibís el sueldo es mirar cuánto tengo de luz, cuánto tengo de gas, si pagás alquiler. Hace 3 años era el 5% de un sueldo promedio, hoy estamos llegando a un 20%. Y todavía faltan los aumentos y todavía falta la adecuación al dólar, porque fueron dolarizados. Las últimas audiencias y públicas, hoy, las mañana se discute el precio del gas en Entre Ríos, porque a Redengás le toca a Santiago del Estero mañana. A ver, quería completar el dato que en las últimas audiencias públicas que se realizaron por la luz y el gas, se calculó el precio con $1 a 24 pesos. Claro. A mí me parece que para hablar de las y mañana es Santiago del Estero. Dos cosas. Le quiero hacer una pregunta a Laura, me parece. Porque si vamos a hablar de energía y de costo, preguntémonos qué pasó con la energía. Estoy hablando del costo de vida. No, tenemos que hablar del tomate. Hoy no se hizo la pelea. Lo que le quería preguntar a Laura, vamos con la pregunta. A Laura es, en un contexto donde se dice que es tan agudo el déficit histórico, si es posible que haya crecimiento. Y lo otro que te quería preguntar es si con un 30% de pobreza, 40 dice Mario, si no hay una medida, digamos, de alguna manera contenedora como la del Central de salir a intervenir, no generás una situación mucho más caótica con ese segmento de pobreza que hoy decís que no puede comer y generás una devaluación tan grande y una corrida tan grande que ese segmento, digamos, que se trató de contener con gradualismo, termine mucho más afectado. Bueno, primero que el tema del déficit, el país que tiene más déficit histórico y es impagable es Estados Unidos. Claro. Entonces, por ahí nos tiran una teoría para que los países latinoamericanos o otros países de poco desarrollo querramos tener y nos hacen creer el tema del déficit cero como una medida económica sustentable. Estados Unidos vive de China, entonces China con su superávit financia a todo el déficit para que los estadounidenses... Bien, pero nosotros estamos en un proceso de exportaciones. Pero te quiero explicar la situación. ¿Sí? No vivimos de la economía de ningún otro país. Digamos. No, pero por eso, digo, ahí tenés déficit y superávit gemelos, digamos, de uno del otro, y tenés chinos que no pueden usar ese superávit y trabajan como chinos, ¿sí? Entonces tienen una mala... Para graficarlo, a ver si entendemos. ¿Qué? Para graficarlo. Para graficarlo. ¿Qué pasa a nosotros? Sí, hoy necesitamos tener déficit, y el déficit no es descomunal. ¿Sabes cuándo se habló de la insustentabilidad fiscal? En la década de los 90, que era por la fuga de capitales. ¿Hoy sabés cuál es la partida que hace que tengamos el mayor déficit? El pago de intereses de deuda extranjera que se tomó ahora, que son las mismas que vamos generando cuando vamos dando más levaque. No es gasto del Estado, hoy el déficit más grande es el déficit de intereses de deuda externa. O sea, estamos achicando en el consumo, en el salario de las personas, en todo lo que puede ser una política pública como agricultura familiar, para que los grandes capitales internacionales se lleven dinero. Si pones un cepo, no generás ninguna corrida. A ver, le pones un cepo un minuto, Laura, porque es interesante. De esto también estuvimos hablando mucho ayer, que tiene que ver con lo macro. Claro, pero ayer hablábamos exactamente de eso y tenías ese sentido. Es decir, había palabras que se han demonizado, digamos. Hay muchas palabras que se han demonizado. Por ejemplo, modelo quedó como una cosa, un espanto. Este modelo es eso. Es una financiación a grandes fondos
que vienen a hacer plata y nada más, a costa de todo esto que nosotros estamos pasando. A ver, gente, vamos a volver un poco también a nuestro tema inicial. Quería Ana, volver al tema básico. Gritaste en un momento, hablemos del tomate. Claro, ¿Qué pasó? Pero yo quería hablar de tomate? eso, hablar de eso. A ver. No, porque siempre se va y a lo mejor hay cosas que está buenísimo entenderlas, pero hay cosas que no las voy a solucionar yo ni vos, Laura. No, está pero- bueno entenderlas, está Pero buenísimo está bueno entenderlas. porque la gente a veces cree Sí. que se tiene que ajustar y está haciendo patria y eso No. es una cosa que queremos concientizar Sí. también. Pero sabes que una cosa Bueno. que decía Laura que va en relación a esto que decís vos, que está bueno la educación financiera que por ahí nos Sí, está faltando, lo que eso sabemos. sí va directamente relacionado con la economía del hogar. Yo lo que le quería preguntar a Mario, el tema del tomate es que yo caminando conseguí 2 kilos de tomate por 50 pesos. Vos me vas a retar ¿Vos qué? porque... Tenemos la Yo- nueva alita, es verdad, la nueva alita de Lázari. ¿No? No, porque a lo mejor estoy comprando mal, que Mariano a veces me dice, pero yo compro mucho en los carritos de ¿Por la qué la calle. retás como compra? Porque no pagan impuestos y es verdad. Ah. Yo le quería preguntar a Es como Mario Centeno. que... La acusa de cosas incomprobables. Claro, pero todavía se consiguen buenísimos precios en Paraná, en serio. Sí, es cierto, sí. El tomate, qué sé yo, bueno, no voy a dar todo porque después me van a relajar. Ujú. Mario, ¿qué es lo que se vende en tu feria? Porque realmente estoy interesada y yo quiero ser una compradora. Te va a caer en consciente. breve. Verdad, aprovechemos para difundir. No le fíes, Mario. Claro, sin fiar. Mario, no le fíes. No voy con fíes, tarjeta, Mario, no no. voy. Ya te tiene un ¿Tenés número, tarjeta? Mario. No voy con tarjeta. No, bueno, la feria de la cooperativa no es mi feria, digamos. Sí. Se venden productos que, digamos, hay pastas de un emprendimiento local que hace pasta y vende en varias ferias. Hay salames y quesos que se venden eso sí, un poco con lo que decían hoy, tiene que tener alguna habilitación, porque para vender nosotros en estos lugares, voy a hablar de las 2 ferias mezcladas, si me lo permiten, Sí. que es la feria de la cooperativa y es la feria periurbana, que está en el Botánico En el todos Botánico, los domingos. Que a partir de 2 semanas o 3 va a estar en el Parque Gazano los días miércoles. Es la idea. ¿Las dos se juntas conti- o cuál? No. La periurbana. La periurbana Yo, los miércoles. yo ahí lo digo desde hacer de afuera, ¿no es cierto? Está bien. Pero voy a seguir trabajando porque tengo muchos amigos en la feria, voy a seguir siendo y los voy a ayudar en todo lo que pueda. Pero se venden, productos de hortícolas, muchos producidos acá y algunos se compran, porque acá lamentablemente está muy venido abajo lo que es el cinturón hortícola de Paraná por distintos problemas de muchos años. Se venden muchos productos elaborados, de la Escuela Agrotécnica de Villurquiza, por ejemplo, se venden dulces, mermeladas, quesos, a veces hay salames cuando se elaboran. Se venden productos orgánicos y agroecológicos en las 2 ferias. Hay una gran movida en lo que es ese tipo de producción y de consumo. Yo los conocí con la feria, precisamente a muchos de ellos. Hay una gran cantidad de productos a precios accesibles. Eso te iba a decir, Mario, ¿tienen pensado o analizado un porcentaje, un número en porcentaje de cuánto es lo que uno gasta menos que yendo a un Yo una para la cadena de feria supermercados? no lo tengo hecho porque tendríamos que empezar a hacer a grandes rasgos. Hay Hay una diferencia un ahorro en el que puede andar entre el 20, el 30, el 15, el 40, depende de qué, porque hay distintos rubros, ¿no es cierto? Claro. Lo que sí, la calidad es abismal la diferencia. Uno compra un atado de acelga en la feria periurbana, es una cosa así, sin desperdicio, que es el doble de lo que un atado de acelga comprado en alguna verdulería que tiene kilómetros y kilómetros hechos y más cosas. La otra cuestión importante, hay un seguimiento en lo que es el uso de agroquímicos. Todo lo que se vende del parque hortícola tiene, si bien se aplican ahí en el parque hortícola actual, se aplican agroquímicos y hay control de residuos. En el parque 2, que ayer pasé el modelo de decreto a la municipalidad para hacerlo, lo irán a continuar mis compañeros. El parque va a ser un parque hortícola agroecológico, ese va a ser esta producción, va a ser municipal. Y la otra cuestión es la calidad en general de los productos. Sí puedo decir de la canasta, chequeado con ticket de supermercado, cada vez que hicimos la canasta, el ahorro rondó
entre un 38 y un 42%. Que es muchísimo. Ahora, Mario, y en el primer año, 600.000 pesos quedaron en el bolsillo de los que compraron, comparado con el ahorro. Es un número muy grande. Ahora, cuando volvamos de la pausa, que vamos a hacer una pausa muy cortita, vamos a hablar también del proyecto del Parque Hortícola. A ver, ¿tenemos la costumbre de ir a estas ferias o no? ¿Cómo la educación financiera que nos falta? ¿Y cuáles son esas medidas que vos estás tomando para poder ajustarte en tu casa? De todo eso seguimos hablando después de la pausa cortita. Ya estamos de vuelta hasta las 11 acompañándolos y ustedes a nosotros en la pantalla del 11. La economía en el hogar, el ajuste hogareño que hay que hacer en este tiempo de crisis. Y Ana se ha convertido en nuestra Lita de Lázari, que recorre. ¿Lo haces caminando o lo haces en auto? Porque... Caminando. Bien. Claro, pues si no perdemos va cumpliendo plata, con todo. Claro, No, me encanta caminar y caminar. Hay que caminar. Claro. ¿Cuál es esa educación financiera que nos falta, Laura? Eso me intriga, ¿no? Bueno. Digo, porque puede sonar a entender de números. ¿Tiene que ver con eso? No, por ahí tiene que ver con entender hacia dónde, cómo endeudarnos y por qué. Generalmente hay una desigualdad financiera también. ¿Por qué? Las personas de menos recursos, decíamos hoy, tienen menos garantías para dar. Al dar menos garantías, no solamente las tarjetas de crédito, que hoy es una opción nueva, pero las financieras fueron siempre una opción donde accedían y las tasas de interés eran sumamente usureras. Son. Ahora vamos a hablar. Entonces, si bien ahora la tarjeta, algunas tarjetas tienen esta modalidad, por ahí hay un consumo que, como decían hoy, no hay un control, o por ahí lo necesito. Conozco gente que dice, me tengo que operar y necesito sacar un crédito, y sacan créditos en una financiera. Hay muchísimas situaciones. Entonces, por las cuales por ahí lo que se estudia es que las áreas de cooperativas o mutuales, no mutuales financieras, de esas que se han desvirtuado, sino en el buen sentido con la economía social, pueden ser un área donde se hayan algún tipo de préstamo. No, pero ¿sabés a qué me refería con lo de educación financiera también? ¿Desde dónde tendría que empezar? ¿Cuándo tiene que comenzar? ¿Quién tendría que darnos esa educación financiera? Tendría que ser de una materia de secundaria, de la escuela. El gurí es muy chico como para entender porcentajes. No, pero me parece que bajados me parece que ya estaban endeudadas. Sí, pero a ver, nosotros nos queríamos al menos con cuidar la luz, apagar, no gastes, guardar eso que no comiste, no sé. Sí, pero por ejemplo, yo no soy desenchufar el cargador. No soy un tonto, digamos, y más o menos me llevo con los números. Los otros días compro algo en Mercado Libre, lo pago, me dice pagar en cuotas, miro así y digo, a la fresca, ¿cuánto que tiene de interés? Con mi tarjeta de crédito, me habían hecho cargar. Entonces, bueno, está bien, necesitaba comprarlo en cuotas. Pero espantoso, algo así como 120 o más. Y no por descubierto, sino por haber comprado una... Después cuando veo el resumen de mi tarjeta de crédito, miro cuál es el interés y es mucho menor. Me engancha Mercado Libre con su financiera propia. Claro, porque además hoy en día tenemos un montón de... me parece que tiene que ver más con una cuestión actual, más esto que vos decís que es cierto, antes nos enseñaban a pagar la luz, está bien, pero me parece que hoy estamos en una realidad que avanza mucho más de eso, que tiene que ver, todos tenemos la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, una cuenta. Bueno, el promedio de deuda de cada argentino es 2 veces su sueldo en tarjetas de crédito, digamos, absolutamente endeudado. Ahora vamos a compartir un informe, porque ahora cuando volvamos del informe vamos a hablar específicamente de esto, de las tarjetas de crédito, de las financieras y de todo aquello que nos lleva a endeudarnos en situaciones como esta. Mirá el informe, ya debatimos a la vuelta. Otro factor que impacta fuertemente en el bolsillo del ciudadano de a pie es el vinculado a los compromisos con los bancos y las tarjetas de crédito. A raíz de las decisiones del Banco Central en materia monetaria, se espera un aumento en la tasa de interés de los créditos personales. Pero aún peor, la llevarán los que sacaron los préstamos en casas de crédito que aún antes de esta corrida eran conocidas por las altas tasas de interés. Otro tanto tendrán los que están costeando un préstamo hipotecario a través de los créditos denominados UVA, es decir, con un criterio de interés atado a la imparable inflación y al dólar. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? Economistas advierten que el interés por comprar en cuotas podría superar
el 120% a raíz de la nueva tasa de referencia del Banco Central. Respecto al pago mínimo, en el que a veces caemos porque no nos alcanza, los especialistas sugieren que se evite de todas formas porque el interés alcanzará valores exorbitantes. Son cosas que tenemos a mano y medidas que muchas veces se toma, como decía recién Laura, te tenés que operar, te surge un problema familiar y la verdad es que no es porque sea deseado, no es una opción deseada, ¿no? Me parece que en general se llega a esto en situaciones límites. Sí, me parece que hay efectivamente una necesidad de educarnos respecto de cómo consumimos y cómo usamos los intereses financieros, pero hoy por hoy surge que también hay gente que no ha sufrido un despido, que es de clase media, que ha vivido con dificultades, pero que hoy se encuentra, qué sé yo, una familia escuchando historias. 2 trabajadores del Estado de sueldos bajos, que suman 38.000 pesos en esa casa. Un crédito de Procrear, que se empieza a endeudar en el pago. Ya saben que a los 4 meses te ponen un abogado. Sí. Claro. El Procrear te llevó a vivir lejos de Paraná. Entonces, gastar nafta para llegar hasta allá, hasta tu casa, se te complica muchísimo y empezás a hacer planes de dónde dormir en el centro por si no llegás. Empezás a resolver de un montón de maneras que tienen que ver con lo financiero y con las financieras, el costeo diario de lo cotidiano. Claro. Tengo una amiga que saca antes de ayer un crédito de 5.000 pesos, que es de fácil acceso vía el agente financiero. Sabe que va a pagar 8.000 pesos. Vía el agente financiero es el banco. Exactamente. Va a pagar 800 pesos, 8.000 pesos en total, en 24 cuotas de 300 pesos por mes. Claro. Bueno, ahí resolvió y canceló deudas. Sí. Bueno, hoy me manda la factura de la luz y llegó 8.600 pesos. Claro. Entonces ya se le fue ¿sí? El tema está también cómo bajamos esos costos de funcionamiento. Cuando hablamos de educación financiera también tenemos que ver, bueno, estoy gastando tanto en nafta, ¿qué alternativa tengo? ¿Me conviene convertir el auto a GNC? Si tengo mucho gasto de luz, ¿puedo cambiar mi iluminación toda LED? Un montón de herramientas que no justifican el ajuste. Pero tenemos que llegar a eso. Quiero aclarar, nadie está diciendo que la situación económica es la ideal, ni que la mega devaluación que hemos tenido es para aplaudir. Al contrario, la situación macro es muy preocupante, la crisis existe. Estamos buscando herramientas para tratar de atravesarla. Yo tengo un dato de una encuesta que tiene un montón de datos que se hizo en Buenos Aires. ¿De quién es? Se hizo ahora. De Aragón. De Aragón. 1.200 casos efectivos, cuestionarios abiertos, cerrados, una encuesta carísima, muy buena, que tiene un montón de datos. Nacional. Sí. No, en provincia de Buenos Aires. Ah, provincia. En provincia de Buenos Aires le hicieron esta pregunta, la verdad me llamó mucho la atención. ¿Usted o algún conocido suyo tuvo que tomar un préstamo para pagar los servicios? Y un 30.9 dijo que sí. Y eso que pagan mucho más barato que nosotros. Quiere decir que casi un 40% de personas tuvieron que tomar un préstamo para pagar. Un 30,9 es un 31%. El 31%. Un 31%. Menos de un personas. No es poco, igual. No es poco. No es tuvieron que tomar para pagar ahora servicios. para pagar servicios. Que el tema es que te quedas con la cuota de ese préstamo y después el servicio todos los meses lo tenés que seguir pagando. No te alcanzó para pagar el servicio. Lo que yo te quería plantear y lo que quería plantear hoy es que este tipo de ajustes y este tipo de aceleraciones inflacionarias pega diferente de acuerdo a cuántos sean tus ingresos promedio. Si vos tenés en tu hogar un ingreso promedio de alrededor de 100, 120, a lo mejor estas estrategias son accesibles. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, un trabajador de la construcción que tiene 7.000 pesos por quincena y la esposa trabaja en casa de familia y tiene 5.000 pesos o 7.000 pesos de ingresos, le viene una factura de 3.000 pesos de luz y no tiene ninguna cosa del otro mundo y tiene electrodomésticos bastante modernos y le anuncian que le viene un aumento del 30-35% y que el dólar pasó de 28 a 42, entonces sabe que los alimentos van a tener por lo menos un 20% de aumento.
hoy no saben para dónde correr. Y la opción hoy es esa. Hay una necesidad de respuestas que van más allá. Digamos, podemos hablar de estrategia de supervivencia para los que tenemos, qué sé yo, un 10%, un 5% de nuestros ingresos de servicios públicos. Esta gente hace 2 años no compran ropa. No, por supuesto, pero por eso me parece importante hablarlo, porque Para un trabajador son del Estado... cuestiones paliativas. Bueno, Estamos pero hablando 5.000 de tomar pesos de gas deuda, es ¿no? impagable. Hoy me dice esa persona, me dice, ya no sé qué comprar, ya no sé cómo reemplazar. Yo iba manejándome con menos carne, pollo, empecé a comprar las alitas de pollo, arroz. Dice, ahora lo único que encuentro barato es papa. Pero no le puedo dar a acá, papa todos los días. que acá no hay educación financiera, como charlábamos recién, que valga, porque es tan brutal y tan rápido que por más que uno haya planificado, en mi caso somos muy planificadores los gastos, no me endeudo en todas esas cuestiones. Bien. Pero cuando te aparece algo que te multiplica por 10 los gastos de los servicios, y bueno, por más que hayas planificado, vos nunca pensaba que te iba a multiplicar en 3 meses por 10. Sí. Entonces, eso es el justificativo, la razón del 30%. Capaz que cuando te vas acostumbrando, bueno, vas a ver qué hacer. Pero bueno, cuando uno puede prever, se salva. Yo en mi caso, como sabía que el hermano de Juan Diego en cualquier momento me iba a dejar sin el salario, A mí también. hace unos meses... A vos también y a varios colegas de ustedes también. 80. Hace varios meses que me vengo acomodando, vengo planificando. Entonces, hoy llego sin deuda en las tarjetas y con algún pequeño ahorro, poniendo el poquito manguito que me quedaba a plazo fijo, que era el que te daba un mango a plazo muy corto para cubrirte. Pero cuando no te da tiempo de hacer eso, y a muchos compañeros míos les está pasando eso hoy, no saben cómo van a llegar a fin de mes. Claro. Y esos compañeros despedidos seguramente se van a tener que endeudar de alguna manera. No sé. Claro. A ver, Claro, sí, una claro, cosa porque que vamos a muy mensajes. cortito, Claro que que sí. lo charlamos acá en Un el, minuto, por favor, sí. lo charlamos acá en el programa cuando tratamos el costo de la energía, es el gesto político que falta para que la energía valga menos. Sacarle los impuestos, limpiar la tarifa y que Entre Ríos se ponga en línea con lo que es el resto del país, porque es una de las energías más caras la que se paga en la provincia. Entonces creo que eso ayudaría al bolsillo de toda la gente que hoy está pagando precios La verdad es que tan caros. tenemos una energía Cara. Pero no resuelve- Tenemos una energía cara. No resuelve nada, pero también es cierto. Ayuda. Gente, mensajes de ustedes del otro lado, muchísimos gracias por estar. Andrea. Un empleado judicial gana más de 110.000 pesos. ¿No les da vergüenza y no paga ganancias y eso nunca se discute? Eso sí habría que discutirlo, soy Nicolás. ¿Y los jubilados qué pasa con nosotros? Cada vez cobramos menos y todo nos aumenta. Soy Juan Manuel, los miro siempre. Llevar la discusión a la demagogia de que tiene que ganar menos un político no me parece. Que cobre lo que quiera, pero que nos defienda en situaciones como estas. Soy Gabriel de Paraná. Todos tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar para llevarnos bien unos con otros. Cuando todo se politiza, todo va mal, nos dice Ana María. Hola, buenas noches, muy lindo el programa. ¿Qué es eso de que va a aumentar el boleto de colectivo? Por favor, no sé qué voy a hacer si finalmente eso sucede. Soy Humberto. Me puse un local comercial y la verdad lo tuve que cerrar. Hay estanflación. El dólar volátil nos afecta y los monopolios también. Este gobierno solamente se sostiene por algunos medios. Muy buen programa, los miro desde Santa Fe. Hola, mi nombre es Marta. Doy fe de lo excelente de la iniciativa de la canasta solidaria. La he adquirido en varias oportunidades, muy recomendable. Hola, pregunto si la feria solamente funciona en el acceso norte porque para ir hasta allí hay que tener auto. Hola, tengo la impresión de que en general estamos desconociendo realmente lo que está sucediendo, de que no se nos está diciendo toda la verdad. Felicito a la economista, muy joven, pero que se ve que sabe mucho. Soy Cintia. Mira, muy joven, porque a veces, viste, ser joven y saber mucho no van de la mano. Ay, Lalo, hay una Perdón, feria, pero una cosita. Una feria para la señora. Sí, bueno, dale. Yo le pregunté recién a Mario, la feria no es de Mario, ya sé que no es la feria de Mario, es el sábado que viene. Sí. Pero hay una en Acmer, en calle La Prida, no sé bien el número, es La Prida entre... al lado del Automóvil 136. Hay una feria Bien, sábado gracias. también ahí. Bueno, bárbaro. Es más cerca. Una cosita para ir antes, nada más. respondiendo algunos Le respondo mensajes. lo de la Perdón, a feria, mí me si preocupa uno que ya es la segunda vez que aparece que tiene que Ese ver con te quería responder, el listo. tema de los A ver, subsidios. sí. Primero lo de la feria, la periurbana funciona los domingos. La periurbana funciona todos los domingos
a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas aproximadamente. Ahora van a ampliar el horario de la tarde. Va a haber una feria en el Parque Gazano, se está armando, no va a ser la misma, va a ser algo parecido, pero en el Parque Gazano. La feria de la cooperativa de consumo es en Feliciano 278, los sábados cada 15 días por ahora, pero en breve va a ser todos los sábados. A partir de las 10 de la mañana, este sábado no, pues tuvimos el sábado pasado, el próximo sí, y en breve va a ser todos los sábados por la mañana. Mario, ¿y hay algún sitio web donde uno pueda tener noticias de todas estas ferias con las fechas actualizadas? Nosotros tenemos un Face, el Face Cooperativa de Consumo Solidario del Pueblo, o precios JS Justo y Solidario, son las Me parece que tendríamos que tener una web o una página digo, yo creo que, estatal o no, pero alguien que reúna la información de todas las ferias. Parece, hay algunos contactos incluso a nivel provincial. Para mí ninguna feria compite con la que desarrollamos nosotros. Todas las ferias, bienvenidas sean. Totalmente, porque es cambiar un modelo de consumo, y de producción. Exacto. Porque en el fondo, después cuando aquieten las aguas, yo quisiera decir que el tema del crecimiento indefinido no es el camino. El camino es bajar el consumismo que tenemos en algunos. A ver, bueno, es un tema eso. Pero no, ya volvemos, pero ya volvemos con eso. Seba, el tema de los subsidios al transporte. Dentro de la discusión que se está dando por el presupuesto entre Nación y provincia, se están pensando cambiar el sistema de subsidio al transporte y que no esté a cargo de Nación, sino de cada jurisdicción. Las más perjudicadas, obviamente, son Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que son las que se llevan el mayor porcentaje de subsidio. Los que están viendo, y ahí está la discusión justamente, es qué recursos afecta a las provincias para asumir ese costo de subsidiar el pasaje. Yo creo que la presión popular, la militancia, el activismo, las asociaciones de consumo, de pasajeros y demás, tienen que hacer fuerza para que el pasaje suba lo menos posible acá. De eso pero no es algo que esté definido. Digo para los televidentes que están preguntando. Todavía no, se está discutiendo. Porque va a cambiar el modelo de financiar justamente el boleto. Mañana justamente para hablar de estos temas va a haber una nueva reunión, funcionarios nacionales, provinciales, los de Entre Ríos también van a estar presentes, por supuesto, para ver hasta dónde se puede llegar a un acuerdo para avanzar juntos. Perdón, porque en Ciudad de Buenos Aires pagan menos el boleto que lo que pagamos acá, muchísimo menos. 10 pesos, 9 pesos del subte, o sea, el subsidio fuerte está ahí. Sí, totalmente. Luz, no sé si nos quedamos con... Es invivible Capital sin subsidio. Perdón, Mariano, porque no sé si nos quedamos con un tema ahí cuando estuvimos hablando de los préstamos personales. Si vos querías agregar algo. A mí me parece que el tema del préstamo personal es un tema enorme, al que no se le está prestando atención. Las financieras en la provincia trabajan sin ningún tipo de marco y sin tope. Y el tope de la financiera justamente fue una discusión legislativa que viene no de ahora, sino que viene desde hace años, porque se ha intentado varias veces ponerle un freno, porque de la forma en que el empleado público está recurriendo sistemáticamente desde hace muchos años a operar con estas financieras, los ha dejado en una situación de mucha fragilidad. Pero lo más grave todavía es que por una cláusula de la Constitución de la provincia, los empleados públicos que estén en una situación de apremio muy compleja están en riesgo de perder el trabajo, digamos, ¿sí? Hay que revisar eso porque el tema es bastante delicado, y más delicado se puso cuando perdóname, pero no me quedó como claro. Digamos, la Constitución establece que las personas que están en situación de quiebra tienen dificultades en el desempeño del trabajo y hasta para ser funcionarios. Está bien. Y después, está establecido en la Constitución provincial. Y después se puso más compleja la situación cuando se detecta que SIDECREER, como tarjeta de la provincia, que hoy justamente Fiscalía pidió 5 años de prisión para Canosa, que está denunciado por manejos incompatibles con su función, porque daba licitaciones a su propia familia, tenía 2 o 3 códigos de descuentos con los que operaban las financieras. Entonces tenían un mercado cautivo, que eran los empleados públicos, como tiene el nuevo Banco Versa, al cual se les garantizaba el pago a través de los códigos de SIDECREER de los préstamos que habían tomado. Y hay otro informe... Rompiendo el espíritu de lo que fue la creación de SIDECREER. Absolutamente. Que tenía que ver con, por un lado, pero además apuntaba desde la creación SIDECREER a que solamente era usada en el comercio local. Eso después se amplió y, bueno, después fuimos con la SIDECREER a Walmart. En la gestión de Montiel, él establece la SIDECREER en un contexto de absoluta crisis,
como para empujar al empleado público que se había quedado sin poder adquisitivo. Al consumo. Pero ya que decís esto, porque arrancamos el programa hablando del consumo, del nivel de consumo que tenemos, si está por sobre nuestras expectativas o no, más allá de este momento particular de ajuste que todos indeseados tenemos que hacer, de la educación financiera que por ahí deberíamos tener y que no tenemos. Pero vos planteaste, Laura, si frenar el consumo, cuál es el peligro de frenar el consumo, y vos planteaste algo ahora, Mario, que tiene que ver con el modo, que, digamos, si estamos consumiendo como debemos y lo que necesitamos. Me parece que ahí dilucidar un poco cuál es la diferencia entre esas dos cosas sería importante. Yo primero estoy de acuerdo con Laura en esta coyuntura, o sea, frenar el consumo es una barbaridad porque, bueno, pasa lo que está pasando. Claro, y no significa que aumentar el consumo sea mal consumo, porque si yo consumo... a eso quiero llegar. Yo lo que digo que incluso hay países desarrollados que se están replanteando esto, no del consumo, sino del consumismo, donde consumimos más de lo que el planeta puede soportar, porque les traemos cosas que no podemos reponer, contaminamos más de lo que podemos reciclar, y eso genera este estilo de vida que tenemos. Entonces, por eso yo creo que hay que cuestionarse esto, y hay que pensar en cómo están pasando en algunos países, también tiene otro nivel de vida. Nosotros no estamos en ese lugar como para poder plantearlo, porque estamos con 40% de pobres y viendo cómo consumimos para comer, que es otra cosa, ¿no? Claro. Pero como modelo de producción, hay muchos países que se están planteando el decrecimiento programado, porque muchas cosas las compramos por consumismo. Yo personalmente digo, por ahí nos hacemos un esfuerzo enorme, con mucha energía para cambiar el auto, y resulta que el que tengo andaba bastante bien. Y la alegría, la satisfacción, como satisfactor eso, me dura una semana, 20 días, y después estoy igual. Entonces, por ahí no nos planteamos lo que compramos, cómo compramos y qué estamos haciendo a nivel global. Entonces, discúlpame, yo te voy a hablar de una cuestión que sí, perfecto, me parece bárbaro, pero hoy estamos en una situación donde estamos enfrentando que la gente vuelve a pasar hambre, y esto hay que buscarle la vuelta más profunda que esta cuestión de la emergencia. ¿Por qué? Porque bajan las defensas, los pibes subnutridos jamás desarrollan el cerebro, los viejos se mueren de enfermedades que hubieran resistido si estaban bien alimentados. No, eso es una realidad, Mariano, pero me parece que eso es obvio, por eso hice una aclaración. Me parece que si nos estamos escuchando, yo hice una aclaración en este contexto, estoy hablando de un modelo productivo a nivel global. Y que yo quiero otra cosa como socialista, como cooperativista y como ecologista. A ver, hay alguien que habla mucho de esto que está diciendo Mario, que es Pepe Mujica. Él habla mucho de esto y hay muchísimos... Pepe dice eso, sí, y hay muchos videos de él que se pueden ver en YouTube. Gente, no tenemos más tiempo. Gracias por haber venido a los dos invitados del día. Muchísimas gracias, Laura. Y gracias, Mario. Esperamos haber pasado también un poco el chivo de las ferias, porque es importante el consumo local. El consumo local, totalmente. Ya está Aliadas en la pantalla del 11. Quiero agradecer a Municipio Jeans por el look de hoy en Peatonal San Martín 724. Y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Mañana jueves nos encontramos a las 21:30 en la pantalla del 11. Hasta mañana. Gracias.